Los medios a las mediaciones. Jesús Martín Barbero explica en la entrevista 3 décadas después de los medios a las mediaciones que ofrece una amplia batería de claves y conceptos para pensar las dinámicas culturales de nuestras naciones, su conflictividad política e histórica, la crisis recurrente de nuestras democracias y la centralidad de nuestros movimientos culturales y populares en la producción de reapropiación de lo que crean los medios de comunicación. Así también Barbero menciona que la mediación es lo que hacen los medios y otro es que la mediación está entre la gente. El concepto de mediación es utilizada para abordar el tránsito de las culturas populares a las culturas de masas, experimentando por las sociedades latinoamericanas a principios del siglo XX, y que tuvo como marco institucional la formación de los estados actuales, como decía el Estado-Nación. Desde una perspectiva cultural, las mediaciones abordan el fenómeno de comunicación de masas como una área de negociación entre distintos integrantes de las sociedades, en particular el Estado, burguesía, comunidades rurales y las nacientes masas urbanas. Así también Barbero menciona no confundir industria con capitalismo, no confundir industria con alcancía. La industria tiene que ver con producción y con producto. Como ejemplo está el cine, es un arte industrial, así que nada tiene que ver contra lo que es el sistema capitalista. Las mediaciones son lugares donde provienen las contradicciones que delimitan y configuran la materialidad social y la expresión cultural. La revisión del registro estratégico de la cultura como espacio de lucha, de negociación entre grupos y sectores de la sociedad tienen apoyo importante la división de la sociedad en clases sociales, las cuales se conforman en relación a los medios de producción. Las clases básicas son burguesías y el proletariado, los primeros poseedores de los medios de producción, y los segundos son los que poseen una fuerza de trabajo que venden a la burguesía y reciben un cambio de salario de sueldo. Lo popular masivo. Jesús Martín Barbero menciona que toda la idea de lo popular masivo surge de una clase de estética de narración en medios de comunicación que él dictaba, donde señala que la estética es arte, pero que no todo el arte se concilia con la mayoría de la gente, por lo que él quería crear una estética que conectara con todo el mundo, señalando la frase de una estética en la que cupiera el mal gusto de la gente común y explotando así el potencial del buen gusto que existe en el mal gusto. Indica el cambio de la estética narrativa a principios de los 80, que pasa de un modelo barato a un modelo mucho más complejo en el que había ironía, historia, espacios y tiempos reales. Gracias a este cambio, estalla su idea y caracteriza lo popular y lo masivo, siendo puntos totalmente opuestos. Lo popular que pertenecía realmente al pueblo, el folclore, lo tradicional, lo antiguo y auténtico, frente a lo ajeno que traen de afuera, que representaría lo masivo. Sin embargo, Barbero leía contradicciones híbridas donde lo nacional era a la vez internacional. No se podía decir que algo era de afuera si estaba hecho desde adentro, pero que aún así llevaba muchas cosas de afuera. La perspectiva que él tenía rompe la supuesta incompatibilidad entre lo masivo y lo popular, entre lo industrial y lo creativo, y afirma las relaciones históricas de la estética masiva con las matrices narrativas de las culturas populares. Y así es como descubre que la clave se encontraba en romper el dualismo, porque el dualismo mitifica lo popular poetizándolo de manera tramposa y a la vez condena lo masivo. En el dualismo, los términos cultural y popular generan aceptación y reflexión, contrario al término masivo que suele generar rechazo y condena. Lo masivo se encuentra vinculado a los procesos de urbanización y de introducción de las tecnologías de información. Lo masivo es la pérdida del individuo protagonista y la llegada de la multitud. Sin embargo, se nos señala que no debemos olvidar que la cultura es ordinaria, que la cultura popular no tiene un origen abstracto y que está anclada a una realidad sociopolítica con contradicciones. Igualmente que las masas no son solo homogenización, sino también procesos de producción y resistencia.
Aparte que también se rescata el valor de lo popular como objeto de estudio y como referente cultural, ya que el valor de lo popular no reside en su imagen, sino en su capacidad de expresar el modo de vivir y pensar de las clases subalternas. Todo esto señala que la experiencia cultural que la mayoría vive son lo popular masivo, una memoria heterogénea que se junta a lo industrial masivo, ya que lo popular está tanto o más en lo masivo que en lo popular originario o en lo popular sagrado. Hay un popular contemporáneo que atraviesa lo masivo y lo masivo que se junta con todas las versiones de lo popular. Así finalmente se impulsa la idea que buscaba señalar Jesús Martín Barbero. Para Martín Barbero, las mediaciones son lugares de donde provienen las contradicciones que delimitan y configuran la maternidad social y la expresividad cultural. En el contexto de dominio académico internacional de las Mass Communication Research y de la Mass Culture, la obra de Martín Barbero vino a rescatar el valor de lo popular como objeto de estudio y como referente cultural. ¿A qué se refiere esto? Primero, tenemos que entender por qué esto de las mediaciones es tan importante, ya que justo en los años 80 es cuando la comunicación en Latinoamérica empieza a ser altamente influenciada por distintos cambios tecnológicos sumamente drásticos durante esta época. Es decir, que lo electrónico y la tecnología se había avecinado a mediados de los años 80 dentro de Latinoamérica y estos recibieron un enorme influjo de nuevas tecnologías. Esto estaba produciendo cambios acelerados con respecto a cómo había tratado la sociedad a las ideas que transmitían los medios tradicionales antes, a cómo en ese entonces provocaba cambios que iban mucho más allá de lo que la televisión había producido en los años 60 y 70, convirtiéndose esto en una aceleración tecnológica mucho más avanzada de lo que se había visto antes. En este contexto, Jesús Martín Barbero en 1987 publica De los medios a las mediaciones. Y aquí nos habla de por qué esto produce una cultura hegemónica y cómo es que esto se relaciona con la cultura en sí. ¿Pero qué es una mediación? Este es el espacio que existe entre lo que quiere comunicar un medio y la persona que recibe lo que quiere comunicar el medio. La comunicación va a depender de todo aquello que está alrededor de nosotros, como cuando yo recibo esa idea de ese medio en particular, pero a eso se le llama la mediación, porque hay muchos aspectos que median entre lo que yo estoy entendiendo de esa idea que me están tratando de transmitir y lo que realmente significa esa idea o también la representación simbólica que me quiere transmitir ese medio. Entonces, ese espacio que existe entre ambos, que son la persona que está recibiendo el mensaje del medio de comunicación, llamémoslo así, ese espacio se lo llama mediación. A finales de los años 80 y a principios de los años 90, Latinoamérica estaba recibiendo distintos tipos de mensajes acelerados de distintos medios, a partir del crecimiento digital. A partir de esto nos habla cómo estas mediaciones están creando reimaginaciones de los mensajes en las culturas que los reciben. Entonces, los medios como tal ya no imponen su ideología a una sociedad en específico, y a esto lo llamamos mediación, el espacio entre medio y la persona. Pero ahora ya no seríamos solamente un tipo de sociedad en específico, sino diferentes culturas. ¿Por qué es importante la mediación según Martín Barbero? Esto es importante porque la mediación juega el papel en el que percibimos cómo es que las ideas son percibidas por las personas. Esto lo va a provocar o no una cultura. Hay culturas en las que los mensajes son recibidas de una manera distinta por los individuos y estos se multiplican o también pueden fragmentarse o parar en ese momento lo que está siendo recibido por el receptor. Esto a partir de que cada individuo obviamente lo recibe con una mediación distinta. Así es como los medios de comunicación ya no solo comunican ideas de forma vertical, sino que influyen en la percepción del ser humano. Y por esto podemos decir que hay ciertas hegemonías que se cumplen y que ya no solamente son por las ideas que se transmiten, sino cómo se transmiten. Es decir, el contexto en el que se está transmitiendo y a través de qué símbolos están transmitiendo estas ideas y también cómo están siendo recibidas y percibidas por el receptor. También si esto produce o no una cultura o un discurso hegemónico dentro de la cultura en la que se está transmitiendo ese mensaje.
Una de las propuestas que nos da Jesús Martín Barbero es entender el lenguaje como la mediación fundamental. La comunicación aparece como una cuestión más vinculada a lo que es la cultura que a la tecnología, y por ello se vuelve una mediación. La comunicación implica más pautas de conducta y educación que de medios masivos y también aparatos.